Hola, un abrazo para cada uno de ustedes, queridos estudiantes de este diplomado, en donde tenemos la gracia, la dicha, el regalo de Dios de poder profundizar en la experiencia de Pentecostés como camino a la unidad de los cristianos. Creo que no hay necesidad de que me presente, ya que he tenido el honor de estar acompañándote de alguna manera a lo largo de este proceso en la tutoría general académica del desarrollo del diplomado. Sin embargo, me alegra poder vernos ahora personalmente para con aquellos con quienes no tengo la dicha de conocerlos, por lo menos en persona. A mí me alegra poder compartir este espacio de encuentro contigo. Estamos al final de nuestro módulo teológico y como tal hemos llegado a un punto que va a ser, desde mi perspectiva, como un puente que unirá el final del módulo teológico con el inicio del módulo específico sobre el diálogo católico pentecostal. Y para eso, pues yo quisiera plantear algunas cosas que tal vez son rudimentos básicos de algunas comprensiones de teología que nos van a ayudar a profundizar en esta temática particular que en el diplomado me han pedido desarrollar. Planteamos como introducción lo siguiente. Si la teología es un discurso que nace a partir del Dios que se autorrevela en la historia de hombres concretos, pues es necesario entonces asumir que ese Dios que se autocomunica, se diría en términos de teología bíblica, se desvela, se revela, se da a conocer y lo hace él por su propia iniciativa. Esto es algo que la teología clásica ha llamado la economía de la Trinidad o la economía salvífica. Dios que toma la iniciativa para darse a conocer. Dios que toma la iniciativa para revelarse. Porque es claro que para nosotros los seres humanos finitos, limitados, acceder al otro, al trascendente, al infinito, pues es imposible. Nuestra capacidad mental, espiritual, no nos posibilitaría por nuestros medios humanos, sin más, acceder a una aproximación de conocimiento divino. Por eso es que es Él el que toma la iniciativa, el que da el primer paso, el que en esto que llamamos economía trinitaria o economía salvífica, es Él el que se nos da, el que se nos revela. Y desde el comienzo, en el libro del Génesis, en el capítulo 1, por allá los versos 26 y 27, se nos ha contado tal vez de las primeras cosas que tú y yo aprendimos en la catequesis más básica, siendo niños tal vez. Voy a leer el texto de Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, para que veas hacia dónde vamos a caminar. Dice la escritura: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó.
macho y hembra los creó. Amén. A partir de este texto, la reflexión de la teología, desde la más clásica hasta la contemporánea, ha afirmado que la semejanza del hombre con Dios debe ser redescubierta, debe ser profundizada, debe ser afirmada. Mira, para mí, para Pacho Bermeo, este es el punto de partida y el fundamento de los rasgos tanto antropológicos como comuniológicos, desde los cuales tú y yo debemos responder al llamado a construir la unidad. Ojo a esto que te planteo. Yo soy un convencido de que esta idea de la semejanza del hombre con Dios es el fundamento y el punto de partida para identificar los rasgos antropológicos y comuniológicos desde los cuales se debe construir la unidad. Si uno no tiene claro cuál es el presupuesto antropológico y por ende comuniológico para construir la unidad, pues no tendrá el asidero existencial y teológico también para dar los pasos que esto requiere. Mira, a mí me parece que es urgente que nosotros volvamos a este punto concreto. Si el Génesis nos lo ha dicho y toda la reflexión teológica en la historia de nosotros como iglesia, hemos afirmado que el ser humano es hecho a imagen y a semejanza de Dios, pues tendremos que identificar cuál es esa semejanza y desde allí encontrar las razones, las raíces para que descubramos cuál es nuestra capacitación ontológica para construir unidad. Si hablamos de la semejanza del hombre con Dios, pues, bueno, perdóname por la obviedad que voy a decir, pero pues es claro que nuestra semejanza no está en rasgos antropomórficos. Es decir, tú y yo no somos semejantes a Dios porque nos parezcamos físicamente, no. Entonces, si eso es así, pues ¿cuáles son los rasgos que nos hacen semejantes a Dios? A ver, digámoslo de esta forma. Tal vez de las dos cosas primeras que se nos dicen y que se le dicen a los niños en la catequesis más básica es que Dios es persona. ¿Te acuerdas? Dios se nos dice es tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y se nos ha dicho concomitantemente con eso que tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si la semejanza no está en lo antropomórfico, entonces tenemos que quedarnos un poquito aquí tratando de profundizar en una idea. Te voy a compartir cuál es mi hipótesis personal. Esta es una hipótesis pachuna y es, yo creo que tú y yo somos semejanza de Dios porque tenemos en nosotros los rasgos, o mejor, el gran rasgo de la personalidad de Dios. Si Dios es persona, tiene que tener personalidad, ¿o no?
¿Lo habías pensado? Bueno, no sé. Si Dios es persona, esta es mi afirmación teológica, debe tener personalidad. ¿Y cuál es la personalidad de Dios? Se llama, desde mi comprensión, y este es el título de esta sesión, de esta clase que tendré la dicha de compartir contigo, se llama proexistencia. Me han pedido que hable de la proexistencia como el fundamento antropológico y por ende comuniológico de la construcción de la unidad. Si estamos en este módulo teológico, pues yo me voy a permitir compartir contigo algunas ideas de lo que es la proexistencia. Te repito hasta aquí mi introducción. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, afirmado en el Génesis. De ese Dios que se autocomunica, que se autorrevela. ¿Por qué? Porque la teología es ese discurso que nace a partir del Dios que se nos da, que se nos revela, que se nos comunica. Y entonces, ese Dios que se nos revela, que es persona y que a ti te hizo semejante a él, es urgente que tú y yo descubramos cuáles son nuestros rasgos con los cuales nosotros somos semejantes a Dios. Y ese rasgo, que no es antropomórfico, obviamente, será un rasgo de lo que está en el alma, en el ser. Y el ser de Dios, su personalidad, es eso que se ha puesto en ti. Tú te pareces a Dios porque Él puso en ti su ser, su personalidad. Y esa personalidad, yo, Pacho Bermeo, creo que se llama proexistencia. Entremos entonces, después de esta introducción, en la primera parte de esta sesión sobre la proexistencia. La proexistencia es, digámoslo así, una categoría teológica. Así lo vamos a definir. Es una categoría teológica que, hasta donde yo sé, se usó por primera vez como concepto. Es decir, se hizo una exposición utilizando el término proexistencia en una conferencia, hasta donde yo sé, en 1972 en Viena. La hizo el profesor Schurman. Y después de eso, hasta donde mi investigación me lo ha mostrado, la Comisión Teológica Internacional y luego San Juan Pablo II lo desarrollaron y lo trabajaron este concepto, esta categoría teológica en diferentes ocasiones. Ustedes van a poder ver, yo les voy a pasar una bibliografía en donde van a poder conocer un poco más sobre esta categoría teológica. ¿Qué es la proexistencia? Digámoslo ya. La proexistencia es ser para el otro. Ser para el otro. Se es semejante a Dios cuando permitimos que su acción en nosotros nos movilice para ir hacia el otro, para entender que solo en esa transición, en esa relación, en el salir de mí para ir hacia el otro, se hace evidente la presencia de Dios.
Dios se autocomunica a través de todos aquellos que han entendido que su proyecto de vida, que su realización existencial es ser para los demás. Por eso, para poder comprender el sustento teológico de la proexistencia, pues hay que acercarnos al gran proexistente. ¿Quién es el gran proexistente? Bueno, pues sin duda tendremos que decir que es su Hijo. Digámoslo a partir de la afirmación inicial. El Dios que se autocomunica, que se dona, que se da generosamente, se ha revelado plenamente en la persona de su Hijo. Esto, por supuesto, esto que estoy diciendo, pues para ti no tiene ninguna novedad. Yo intuyo que tú tienes eso clarísimo. El unigénito, el verbo encarnado, él es la palabra. Y la palabra, digámoslo así, la palabra intramundana, la palabra intrahistórica, la palabra que en coordenadas humanas transparenta al Padre. A ver, yo no sé si tú te acuerdas de ese texto hermoso de la carta a los Colosenses en el capítulo 1, el verso 15. Colosenses capítulo 1, verso 15, que dice, hablando de Jesús, dice el autor, Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. ¡Oh! ¡Qué cosa más increíble! Esta afirmación, la teología de este texto de la carta a los Colosenses es una cosa gigantesca. Jesús es imagen, la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda la creación. Esta afirmación es poderosísima porque entonces está corroborando esto que yo te planteo. Ese Dios que se revela, que se autocomunica, que se da, se ha revelado intramundanamente, históricamente, en la persona de su Hijo. El Hijo es el que transparenta al Padre. Es decir, el ser de Dios invisible, la personalidad del Dios de allá, de la inmanencia, se nos ha comunicado, se nos ha revelado en la persona de Jesús. Y es por eso que el itinerario que yo te invito a que hagas conmigo en esta y en la siguiente sesión es a que nos acerquemos un poquito al misterio cristológico para comprender cómo en cada etapa de ese misterio salvífico se nos revela el ser de Dios. Yo me imagino, perdóname por la simpleza, por lo llano de lo que estoy diciendo, porque yo sé que aquí en este diplomado hay sacerdotes, religiosas, diáconos, líderes, predicadores, personas que llevan muchísimos años en esto y tal vez ustedes están diciendo, pero eso que Pacho está diciendo es demasiado simple, es demasiado obvio, pero es que yo creo que en un módulo como el teológico uno no puede dar por supuesto nada. Por eso estas afirmaciones que he dicho y que continuaré diciendo pueden ser
seguramente para muchos de ustedes sencillas y obvias, pero necesito dejarlas como fundamento de nuestra reflexión en este módulo para poder entrar al módulo específico sobre el diálogo católico pentecostal, la construcción de la unidad católica y pentecostal. Te decía que en cada etapa del misterio cristológico, a ver, revisemos cuáles son las etapas. Primera etapa, la preexistencia del verbo. Preexistencia. No lo confundas. Estamos hablando de la proexistencia como categoría teológica, como, para mí, definición de cuál es la personalidad de Dios. Dios es el que proexiste, el que se da, el que se entrega. Pero la primera etapa del misterio cristológico se llama la preexistencia del verbo. La segunda etapa del misterio cristológico, obvio, después de la preexistencia, de la existencia del verbo allá en la vida intratrinitaria, está la encarnación. Después, lo que conocemos como la vida oculta del Hijo de Dios. Eso que sucede, que se nos llega a nosotros a través de los relatos, vamos a hablar un poquito de eso, de los relatos de la infancia y la vida oculta, desde los 12, diría Lucas, hasta el comienzo del siguiente paso, de la siguiente etapa, la vida pública. ¿Qué hemos dicho? Preexistencia, encarnación, vida oculta, vida pública, pasión, muerte, resurrección y glorificación. 8 etapas componen, desde mi comprensión, el misterio cristológico. Y en cada una de ellas se evidencia el itinerario de entrega y donación del Hijo de Dios como paradigma de realización existencial. Escúchame bien, por favor. Porque si estamos diciendo que este es el fundamento antropológico y por ende comuniológico de la unidad en este módulo teológico, lo que te estoy diciendo es que tú solo podrás ser plenamente hombre, plenamente realizada, plenamente feliz. Le habrás encontrado el pleno propósito a tu existencia si tú entiendes que tu camino es llegar a vivir como fuiste pensado, como fuiste, como dice el Salmo, hablando de Dios con esa imagen de Dios como abuelita, que es hermoso. Tú me tejiste en el vientre materno. Dios te tejió a ti en el vientre materno y los hilos con los que Él te tejió son los hilos de la proexistencia. Tú fuiste hecha ontológicamente. Tú fuiste hecho estructuralmente para la proexistencia. Tú solo le vas a encontrar sentido a tu vida tanto cuanto más vivas conscientemente de tu camino para la plenitud. Se llama proexistir. Digámoslo con una afirmación bíblica. ¿Te acuerdas allá en el capítulo 19 del Evangelio de Juan?
si mi memoria no me falla, por allá en el verso 5, Juan 19:5, en donde Pilato ha mandado a que flagelen a Jesús y a Jesús lo regresan. ¿Te acuerdas de esa imagen imborrable en mi cabeza de la película de la Pasión, esa de El Evangelio según Mel Gibson, en donde a Jesús lo traen coronado de espinas, con un manto de púrpura, pero luego lo traen después que regresa de la flagelación absolutamente destruido, evocando ese canto maravilloso del Deutero Isaías, cuando dice que no tenía en su aspecto nada atrayente, que nada de humano parecía en él. Pues cuando Pilato lo saca, 19:5 tal vez de Juan, dice en latín, ecce homo. He aquí al hombre. A mí me llena de emoción esa afirmación del narrador del cuarto evangelio que pone en labios de Pilato para hacer esta afirmación de antropología teológica gigantesca. ¿Quién es el hombre? Y sale Jesús, el gran proexistente, destruido, flagelado, acabado, destrozado, y dice, este es el paradigma, este es el prototipo, este es el modelo de hombre. Ecce homo, ecce homo, he aquí al hombre. Óyeme, estudiante querida, estudiante querido del diplomado, tu modelo de hombre, tu modelo antropológico, tu paradigma de realización humana es Jesús. Él es el hombre. Por eso luego Pablo nos va a decir que tú y yo estamos llamados a alcanzar la estatura del varón perfecto. ¡Qué belleza! Pablo ha afirmado eso, la estatura del varón perfecto, la estatura de la proexistencia hecha persona, Jesús. Cuando tú y yo nos encontramos con que en Jesús, como ya citamos la carta a los Colosenses en el capítulo 1, se hace visible el Dios invisible, que Jesús es el primogénito de la creación, entonces tú y yo tenemos que recorrer, esa es mi comprensión metodológica de este desarrollo de nuestra sesión, el misterio cristológico para entender lo que es la proexistencia. ¿Por qué? Porque me suena aquí en la memoria una afirmación de San Agustín. El santo de Hipona tiene una afirmación que a mí me parece que puede llegarnos aquí de manera muy adecuada. Agustín dice que nosotros somos habitantes del país de la desemejanza. Escucha. Nosotros somos habitantes del país de la desemejanza y que a partir del encuentro con Jesucristo, de su contemplación, para vivirlo y asumirlo en nuestra vida, caminamos de regreso al país de la semejanza. Escúchame esta maravilla. Somos tú y yo hoy, no sé cuándo estás viendo este video, hoy, finalizando el módulo teológico. Tú eres habitante del país de la desemejanza. Y caminamos durante nuestra vida a partir de la asunción de que tú y yo asumimos nuestra vida
desde Jesús, en Jesús, por Jesús, con Jesús, como Jesús, hacia el país de la semejanza. Tú y yo, al vivir en nuestra vida, implementando intramundanamente en nuestra cotidianidad mundana, cotidiana, ordinaria, los rasgos del Dios revelado en Jesús, el gran proexistente, volvemos a parecernos, a ser lo que originalmente fuimos pensados, a nuestra semejanza original. Por eso es Jesús el modelo que desde su preexistencia, encarnación, vida oculta, vida pública, pasión, muerte, resurrección y glorificación, nos muestra cómo es que tú y yo podemos ser felices. ¿Cuál es el fundamento de nuestra realización humana? ¿Cuál es el propósito de la existencia? Exe homo. Jesús es el hombre, el varón perfecto en términos de San Pablo. Entremos entonces a hacer un par de comentarios, estos muy teológicos, muy de teología elucubrativa, para hablar de la preexistencia. ¿En dónde nos basamos? Pues obvio, en el único lugar bíblico desde el que podríamos basarnos para hablar de esta idea maravillosa de la preexistencia del verbo. Está en el prólogo del cuarto evangelio. En el prólogo del cuarto evangelio se nos dice, capítulo 1, versos del 1 al 5. Juan, capítulo 1, versos del 1 al 5, que empieza así. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por medio de ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo fue hecho en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Amén. Prólogo del cuarto evangelio. Se nos habla de la preexistencia del Logos divino, y se dice que él estaba en el principio con Dios. Hagamos, ¿te acuerdas el Génesis? Hagamos al hombre a imagen nuestra. En el principio estaba el Logos en Dios. Tengo que, como esto es una sesión en el módulo teológico, pues yo voy a hablarte de otras cosas teológicas aquí. Uno de esos términos de la teología antigua, por allá de los siglos sexto y séptimo, que fue introducido por los padres capadocios, es el de la perijóresis. Ojo, no se dice, como yo he escuchado a muchos que creen que saben mucho, perijóresis, no, perijóresis en griego, perijóresis. Este término de la perijóresis es el que se ha usado desde esa teología tan antigua y que se fue manteniendo en la teología hasta nuestros días. Yo recuerdo en la universidad, hace ya 20 años largos, estando yo en la Facultad de Teología, en mi clase de una materia que se llamaba Misterio de Dios, para hablar de esto, 2 semestres, nos dictó el padre Madera, un hombre muy interesante. Él nos decía, utilizando este término, que teníamos que conocerlo para comprender lo que había ahí detrás. Pues bien, este término, con este concepto, lo que se ha querido es hablar de la comunión y de la comunicación
total, plena, entregada, donada en la vida intratrinitaria. Escúchame, ¿qué es perijóresis? Perijóresis es la manera en la que se nos dice en término teológico que en Dios, en su esencia trinitaria, allá en la vida intratrinitaria, el Padre, el Hijo, el Espíritu viven una comunión total, una comunicación total, una relación de plena entrega y donación mutua. Que la esencia del Dios trinitario es que se relacionan los tres, el Padre con el Espíritu con el Hijo con el Padre entre ellos tres se entremezclan, se relacionan, interactúan mejor de forma donada, entregada y plena. Pero te quiero decir un poquito más sobre este término perijóresis. Peri, en griego, significa alrededor. Y joreo, que es de donde viene jóresis, joreo, escúchame esto tan bello, significa danzar, intercambiar lugares. Para mí son las dos maneras de definir la palabra joreo en griego más precisas. Peri, alrededor, joreo, danzar, intercambiar lugares. Eso significa, a ver, te lo planteo de esta manera, que en Dios Trinidad no solo es diálogo, comunicación verbal o palabra compartida. No, claro que lo es. Claro que Dios es en sí mismo intratrinitariamente diálogo. Claro que sí. Pero si yo digo perijóresis como definición de la vida intratrinitaria, porque no olvides que estamos hablando de la preexistencia de Jesús, es decir, de la existencia del Verbo en su relación con el Padre y con el Hijo. Eso significa entonces que lo que sucede en la Trinidad es comunión, es comunicación total. Es que cada persona divina existe solamente en la medida en que camina, que avanza hacia la otra, ocupando su lugar, habitando en ella. Escúchame esto. Esto es muy importante. Bueno, los que me conocen saben que voy a seguir diciendo que esto es muy importante 380 veces más. Porque para mí, en la medida en que voy avanzando, me encuentro con que cada cosa es tan importante. Perdón por eso. Dios en su vida intratrinitaria no solamente es diálogos, comunicación verbal o palabra compartida. No, perijóresis, alrededor de intercambiar lugares, danzar, significa que Dios en su vida intratrinitaria es comunión total, es unidad total. Y al ser unidad total, nosotros entendemos, digamos en teología, que Dios existe en la medida en que ocupa el lugar del otro habitando en ella. Cuando digo comunión total, perijóresis, estoy diciendo que el ser de Dios es avanzar en la relación con el otro, ocupando su lugar, bailando, danzando, habitando plenamente el uno en el otro. Perijóresis. Entonces, si el primer
la primera etapa del misterio cristológico, si estamos tratando de conocer a Jesús, que es el gran proexistente, que es la imagen visible del Dios invisible, tendremos que decir que en la primera etapa de la vida de ese, que es ex homo, el hombre, que vivía ya en la eternidad en Dios, pues tenemos que decir que en su esencia Dios es proexistente. ¿Por qué? Porque su primera donación, su primera entrega, sucede en la vida intratrinitaria. Allá en la Trinidad, cada una de las tres personas divinas existen danzando permanentemente, eternamente, dándose, entregándose hacia el totalmente otro, habitando en el totalmente otro. El Padre habita junto con el Hijo plenamente en el Espíritu, y el Hijo y el Espíritu habitan plenamente en el Padre. Y el Padre y el Espíritu habitan plenamente en Jesús. Hay una relación de donación, de proexistencia, de entrega, de ir hacia el otro, danzando, ocupando su lugar, habitando en el otro, desde la esencia misma de la Trinidad. Por eso es que nosotros podemos afirmar que cuando el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hace carne, entonces eso que existe en la esencia trinitaria es lo que se nos revela a lo largo del resto del misterio cristológico. Óyeme, querida estudiante, querido estudiante, desde las diferentes tradiciones neotestamentarias, a través de las cuales nos aproximamos al misterio de la encarnación, no se te olvide que es nuestra segunda etapa. La primera, la preexistencia, allá en la vida intratrinitaria. Segundo, ese Hijo de Dios, la segunda persona, se encarna por la acción del Espíritu en la vida de María, y comienza allí el segundo momento, la segunda etapa, la que llamamos encarnación. Y este misterio de la encarnación, perdón, se nos muestra a través de muchísimas afirmaciones hermosas en el Nuevo Testamento, de cómo Dios el Padre ha donado la vida en su Hijo. Se ha dado. El Padre ha proexistido. Se ha entregado al darnos su ser, digámoslo así, al dársenos él mismo, el Dios Trino, en la persona de su Hijo. ¿Te acuerdas ese texto que todos nos sabemos de memoria? El capítulo 3, versos 16 y 17 del cuarto evangelio. Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. Porque tanto amó Dios al mundo que dio, que proexistió, que se entregó, que se autocomunicó, dando a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Óyeme bien. ¿Para qué se nos donó el Padre en el Hijo por la acción del Espíritu?
para que tú no mueras, para que tú tengas la vida del eterno. No se te olvide que cuando hablamos de vida eterna en teología bíblica, no estamos hablando solo del más allá, sino de la vida del eterno, de la vida de Dios. Nunca mejor planteado este texto que en este contexto. La vida eterna no es cuando tú te mueras, cuando ya cuelgues los guayos, estires la pata, la vida del más allá. No, no, no. Tanto amó Dios al mundo que proexistió dándonos su ser en su Hijo unigénito para que tú, creyendo en él, no se te olvide que creer, pisteo en griego, en la teología del cuarto evangelio, tiene que ser la idea de vivir de esa manera, para que tú, viviendo a la manera del Hijo, no perezcas nunca, sino que tengas la vida del eterno. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Aquí empieza esa idea que vamos a desarrollar en la siguiente sesión sobre la soteriología, la salvación ofrecida en Jesús para que tú y yo podamos vivir en nuestro camino del país de la desemejanza al país de la semejanza, en donde tú puedas pasar del egoísmo, del egocentrismo, del querer para ti, a la proexistencia, al donarte, al entregarte. Pues en este misterio de la encarnación nos encontramos con esta afirmación que ya es contundente per se, que ya no tendríamos que decir nada más aparte de ese texto de Juan 3, 16, 17, que espero que hoy tenga un sabor nuevo para ti. O, ¿te acuerdas de esa famosa kenosis de la que se nos habla en la carta a los filipenses? Ah, qué lindo ese texto sí que es maravilloso. Filipenses en el capítulo 2, en los versos del 5 al 8. Filipenses 2 del 5 al 8. La palabra es kenosis. Estamos en el misterio de la encarnación. Escucha, Filipenses 2, 5 al 8. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo, la misma personalidad, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, se donó, proexistió, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Kenosis, kenosis, kenosis. Se rebajó a sí mismo, se despojó, tomando condición de esclavo. Este es un texto fundamental para entender la proexistencia, en donde esa expresión de anonadamiento es una manera de hablar de la proexistencia de forma muy contundente. La total entrega de Dios que se le da al hombre para rescatarlo en coordenadas humanas, en fragilidad. Óyeme, es que, ¿te acuerdas eso que dice Juan 1:14, que el verbo se hizo carne, 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 se hizo sarx, sarx, no solo carne, sarx, sarx, fragilidad, vulnerabilidad, sujeto de rechazo. Mira, yo recuerdo en el año 97, yo fui enviado por quien fue mi director espiritual, el padre Diego Jaramillo, para representarlo a él en el Encuentro Mundial de la Renovación Católica Carismática
por la celebración de sus 30 años de existencia. Y ese encuentro se celebró en Jerusalén. Y el contenido de ese encuentro, que duró 4 días, lo predicaba el padre, hoy cardenal Raniero Cantalamessa. Y el padre Cantalamessa dedicó todas sus reflexiones durante esos 4 días de encuentro a hablar sobre la kénosis del Hijo de Dios. Y recuerdo que él hablaba del descentramiento solidario. Me impactó. Dios decide descentrarse solidariamente a favor de quienes por sí mismos no tenían cómo acceder a la comunión con Dios. Proexistencia pura. Dios decide donarse, abajarse, entregarse, proexistir totalmente, descentrarse de él para darse solidariamente al otro, para rescatar a los seres humanos que por nuestros propios medios no teníamos cómo acceder a la comunión con Dios. No teníamos cómo pasar del país de la desemejanza al país de la semejanza. Estas características kenóticas, estas características de la kénosis, pues son los que luego se nos van a plantear en los relatos, por supuesto, tardíos de la infancia de Jesús, en las anunciaciones a María, a José, en donde va a quedar expresado eso que conocemos como la vida oculta del Hijo de Dios, que tú y yo tenemos que comprender. Yo quisiera que tuvieras tiempo al terminar esta primera sesión conmigo de revisar esto que hemos planteado hoy. Te lo recuerdo. ¿Qué es teología? Discurso a partir del que Dios se dona, se revela, se autocomunica en la historia de los hombres concretos. Ese Dios que se autocomunica en lo que conocemos como la economía de la Trinidad o la economía de la salvación, es ese que se nos dice que nos hizo a imagen y semejanza suya. Y que nuestra semejanza no es en cosas, en rasgos antropomórficos, sino que su semejanza, o mejor, nuestra semejanza con Dios es en sus rasgos de personalidad, en su ser. Y su personalidad, es mi hipótesis personal, se llama proexistencia, un ser para el otro. Y cómo ese Dios nos quiere rescatar del país de la desemejanza en la que tú y yo vivimos hoy y llevarnos al país de la semejanza, es lo que luego llamaremos salvación. Salvación. Es pasar de aquí a acá. Salvación. Y para eso se nos revela en el gran proexistente, que es su Hijo. El que es imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y para poder entender cómo pasamos de aquí a acá, de la desemejanza a la semejanza, cómo nos vamos salvando, hacemos una mirada sencilla al misterio cristológico, que empieza con la preexistencia del Verbo allá en la vida intratrinitaria, con eso que conocemos con el concepto perijóresis, peri alrededor, joreo, danzar intercambiando lugares, en donde decimos que lo propio de la vida intratrinitaria no es solamente diálogo, comunicación verbal, sino comunión, comunicación total del ser, en donde cada persona existe en la medida en la que camina, se entrega, se da y ocupa el lugar, habitando el uno en el otro. Y desde allí, entonces, nosotros entendemos que la esencia de Dios es la proexistencia, porque la primera proexistencia que hay
es la de el uno dándose al otro y el otro dándose al otro y los tres entre sí en la vida intratrinitaria. Por eso es lo que vamos a ver de cómo Dios se da en la persona de Jesús en la encarnación. El gran proexistente proexiste. Tanto amó Dios al mundo que se nos dio proexistiendo en su Hijo. Y además, en esa comprensión de la kénosis, de la que nos habla Pablo a los filipenses, del anonadamiento, del abajamiento, de ese descentramiento solidario del que nos hablaba el padre Cantalamesa en ese año 97 en Jerusalén, para que nosotros podamos descubrir que estamos llamados a tener los mismos sentimientos de Cristo. Cuando tú y yo tenemos los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que buscamos anonadarnos, donarnos, entregarnos, vivir así, estamos experimentando el paso de acá a acá, estamos viviendo salvación. Te dejo con este resumen entonces para terminar nuestra primera sesión y nos encontramos en la próxima clase. Un abrazo, que el Señor te bendiga, que tengas un tiempo de masticar y profundizar en esto que he compartido contigo con tanta sencillez.